Gloria a Dios. ¿Quién no ha experimentado en la vida lo que es el cansancio, lo que es la fatiga, lo que es el sentirse que las energías de un día de trabajo, de un evento inesperado o de situaciones como tan sencillas como un viaje? Porque a veces los viajes, especialmente si son overseas, si son viajes que tiene que tomarte un avión, y hay personas que viajan y duran entre tomar un avión y otro, y cuando llegan necesitan un par de días para de nuevo sentirse que ya pueden incorporarse al trabajo, ¿verdad? La realidad es que el agotamiento y el cansancio entre los creyentes, hoy esa es una realidad. Y yo diría, no solamente entre los creyentes, sino que después del COVID, el COVID fue una realidad que también afectó a la humanidad por completo, y esa pandemia hizo que también se sintieran las personas muy cargados emocionalmente, y también hoy se vive las consecuencias de las secuelas que han dejado el post-COVID. Aún personas vacunadas y personas no vacunadas todavía sienten ese temor de que sus vidas ya a partir de COVID hubo nuevos modelos de hacer vida. Ha existido ahora una nueva forma que no la conocíamos antes del COVID. Ahora fíjense que el Señor es tan humano, tan real, que Él sabía que sus discípulos estaban muy agotados. ¿Y qué actividad dice la Biblia? Si pueden buscar en Marcos capítulo 6, nosotros vemos al Señor Jesús. Marcos 6, 31, pueden mirar un poquito antes, dice: y Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. La verdad que ellos estaban 24/7, 24/7 dedicados al trabajo de la misión, de presentar a Jesucristo como el Salvador de la vida, como el libertador, como aquel que vino. Y realmente a eso fue que el Señor se dedicó. Se dedicó a salvar a muchas personas, a liberarlo, a sanarlo. Y fíjense que dentro de esa experiencia vemos a Jesús que antes de Él caminar sobre el mar, según lo que narra Marcos capítulo 6, porque en Mateo capítulo 14 se describe el mismo evento, pero dando énfasis a que el Señor caminó, pero también la fe de Pedro tambaleó, porque también ellos creían que era un fantasma y se asustaron. Lo único que Mateo describe más la falta de fe de Pedro, porque el Señor le dijo: ven, no te preocupes, soy yo. Pero él estaba atemorizado, y junto al grupo completo tenían mucho miedo. ¿Pero miedo de qué? ¿Por qué tenían tanto miedo? Y lo vamos a ver. Pero ¿qué nosotros vemos? Nosotros vemos que primeramente se celebró ese gran evento, que fue algo único, y el cual es el único milagro que uno puede ver que los 4 evangelios los mencionan.
y fue la multiplicación de los panes y los peces. Eso fue un milagro tan grande que a Jesús ya lo andaban buscando para declarar que Él era el rey, que a Él hay que constituirlo el líder máximo, porque seamos honestos, no hay una situación más grande en la vida que la sobrevivencia por un alimento. Que si alguien te resuelve, que te va a dar resolver eso, que nada más no sea un simple banco de comida, que te va a resolver tu comida, que te va a resolver tu diario. Y eso fue lo que ellos vieron. Vieron y se hicieron esa expectativa a tal extremo que siguieron detrás de Jesús la multitud. ¿Qué fue lo que Jesús vio? Que la gente tenía una necesidad grande y el Señor tuvo compasión de ellos. Entonces, porque vio la multitud, tuvo compasión de ellos, los alimentó. ¿Y cómo lo hizo? Porque la Biblia, y yo no he entrado todavía al versículo 45, lo que yo quiero que ustedes pónganse en la perspectiva de Jesús, que andaba en la misión de la evangelización y que ahora sale de la ciudad y se va al campo o se va en las afueras de la ciudad, en un lugar donde no hay un supermercado para ir a comer, en un lugar un poco, diríamos, fuera de lo que viene siendo el contorno citadino. Y entonces, al ver que Jesús vio que la gente le seguían, el Señor le dijo, pero vamos a alimentarlo. Y luego vemos, y no voy a hacer énfasis, cuando el Señor le dijo, vamos a darle de comida. Oye, qué multiplicación, que de 5 panes y 2 peces el Señor alimentó a más de 5,000, porque solamente menciona a los varones. ¿Qué podemos nosotros ver entonces? Que el ejercicio, si yo le digo a ustedes, vamos a tener mañana un almuerzo y cada uno de ustedes son los voluntarios, vamos a buscar a todas los homeless y lo vamos a ubicar abajo y cada uno de ustedes, uno va a servir y yo le puedo decir, ok, Gene, usted va a cocinar, el otro va a buscar el agua, cada cual. Imagínense el agotamiento que fue para ellos ese servicio de poder alimentar. Y no solamente eso, que la Biblia dice que ellos lo organizaron. Dice, entonces tomó los 5 panes, tomó los 2 peces. Dice la escritura que el Señor levantando los ojos al ciego, lo bendijo, los partió y los dio a sus discípulos para que ellos pusiesen delante, y los repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Pero primeramente vemos en el 39, versículo 39 de Marcos 6, dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre el área de la hierba, sobre la grama. Vamos a ubicarlo, y los ubicó. Pero fíjense que cuando el Señor los ubicó, amados, ese no era un trabajo tan sencillo, porque eran demasiada gente. Y ¿sabía usted que había en el corazón de ellos? Había un espíritu de incredulidad. ¿Y por qué yo retomo eso? Porque cuando usted termina de escuchar el milagro que Dios hizo, el último versículo, ¿qué dice? Voy a terminar con voy a avanzar en la conclusión. Versículo 52 de Marcos 6 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Fíjense que la alimentación de los 5,000 o más, incluyendo niños y mujeres, fue un evento que humanamente provocó mucho cansancio en ellos. Provocó tanto cansancio, y Dios sabía que permitió que Jesús,
¿Qué hizo Jesús? Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Él sabía lo cansado que estaban ellos. Él sabía que no le podía decir, quédate una hora más. Él tenía que despedir ya. Me imagino cuántas personas buscando la manera de que le permitan hablar con Jesús. Porque cuando Jesús toca a alguien, porque cuando tú hablas con Jesús, cuando tú oras y puede entregar tu vida, es algo maravilloso. ¿Y qué hizo? Bueno, sí, el Señor se quedó con ellos, pero lo mandó porque no quería exponerlo y también tenía sus planes. Porque dice la Escritura en el versículo 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Fíjense que ellos estaban en estos momentos en el medio del mar y Jesús estaba en el monte, pero el Señor estaba observándolo a ellos. El Señor estaba mirándolos a ellos. Quizás sus manos cansadas de tanto remar, quizás sus manos ya encalladas con callos, quizás sus manos algunas cortadas porque posiblemente tenían 9 o 10 horas remando. Y estamos hablando de gente creyente. Y el cansancio que hay hoy es un cansancio grande. Es un cansancio como acumulado. No entendemos, hermanos, pero lo que queremos nosotros es mirar que hoy tenemos creyentes que están cansados y que estamos muchas veces comportándonos como se comportaron los discípulos en el momento donde la situación aprieta. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos comenzaron ¿a qué? A gritar. Y como el grito es símbolo de la bulla que hacemos. Y nosotros a veces hacemos mucha bulla, mucho escándalo. Nosotros a veces hacemos una situación a veces peor que el mismo problema. Porque gritamos, pero los gritos no nos resuelven los problemas. Y entonces nosotros vemos que hoy vivimos en una sociedad que parecemos como robots o estamos tan desconectados de la vida en comunidad. No es como antes. Se nos enseñaba que en la vida había que tener ese balance de respetar tu espacio espiritual, de respetar tu tiempo con Dios. Y hoy entonces el aceleramiento, la vida de estrés, diríamos la apatía espiritual, la irritación por problemas que tú y yo no lo hemos resuelto, la falta de sueño o la falta de tú ver tu realidad que tú no la puedes más manejar, o una enfermedad que te impide poder vivir calidad de vida. Hay tantas circunstancias que hoy nosotros podemos decir que estamos hoy más necesitando de Dios que nunca. ¿Qué fue lo que entonces? El Señor estaba en el monte, Jesús estaba arriba, mientras ellos, el Señor los vio. En el versículo 48 dice, viéndoles remar con fatiga. Ahora, ¿qué usted entiende? Que Jesús los vio a ellos que ya estaban, ¿qué? Por tirar la toalla. Ya no daban más. No veían la orilla. No había forma de cómo salir. ¿Y qué hizo el Señor? Se quedó indiferente. Porque muchas veces, a veces es lo que pasa en nuestras vidas. Tú y yo no vemos, y a veces no lo vemos a Jesús. Y creemos que Jesús se ha olvidado de nosotros. Pero Jesús está ahí. Fíjate que Él está en la montaña y Él estaba mirando y vio la carga. Y vio la impotencia, y vio el peligro, y vio que era en la oscuridad. ¿Qué es símbolo de eso?
Dígame, ¿qué ser humano en esta tierra no pasa por momentos? Que hay momentos que la gente dice, hoy, pero yo quisiera que me llamen a mi madre. Yo necesito a alguien que yo sé que me quiere para que me entienda ante el problema que tengo. Pero qué bueno que uno pueda decir, yo puedo llamar a Jesucristo. Yo puedo llamar a Jesucristo y Él está dispuesto a caminar contigo y a entenderte en tu dolor. Dice que lo vio remar, pero lo vio cansado, lo vio fatigado. Pero lo vio fatigado porque el viento les era contrario. Tú sabes que siempre que se predica, casi la mayoría, uno lo enfoca en el lado de que la falta de fe de Pedro, de que la falta de fe de ellos, pero ¿y qué yo puedo ver? ¿Y qué tú puedes ver en esta tarde? Que Dios entiende tu impotencia humana, que Dios sabe el dolor aún físico por el cual tú estás pasando, que nosotros vemos que Él miró y se dio cuenta que esos vientos contrarios, ¿cómo uno lo puede describir? ¿Cuáles son esos vientos contrarios en la vida? La pérdida de un familiar. Y a veces uno dura mucho. Y hay personas, hermanos, que si la persona no lo trabaja bien, con el familiar se mueren y se van ellos mismos. ¿Por qué? Porque no han trabajado la pérdida también de lo que es ese dolor, y hay que trabajarlo. A veces uno no se prepara para momentos tan difíciles que uno dice, yo no puedo pasar por esta situación, pero sí, como ser humano pasamos. Vientos contrarios. ¿Qué puede ser un viento contrario? Usted sabe que la situación económica, cuando uno mira en este mundo tanta y tanta injusticia, cuando uno mira que la industria más grande que ahora mismo está dejando más dinero y en el mundo es la industria de militar, los bélicos, eso le duele a uno en el alma y uno se da cuenta que en la vida lo que hay es demasiado intereses y que no hay amor verdadero hacia el prójimo. En el mundo hay comida para que todo el mundo recibiera por lo menos un plato de comida. Cuando uno mira de sol a sol lo que es el trabajo de un campesino, que usted sabe lo difícil que sería ellos producir, y a costa de que posiblemente no van a recibir el sustento que ellos deberían. ¿Por qué? Porque son de los sectores más maltratados. Uno nada más tiene que encomendarse a Dios. Es un problema serio. Cuando uno ve hogares que están ya a la deriva, uno dice, necesito que estos vientos contrarios, Dios haga algo por nuestras vidas. Cuando uno ve una juventud perdida, cuando uno ve una persona que ha perdido la perspectiva de lo que es el temor de Dios, pero uno puede decir, bueno, se justifica. No voy a buscar de Dios, no voy a trabajar mi espiritualidad. ¿Y por qué no la va a trabajar tu espiritualidad? Bueno, no la voy a trabajar porque físicamente yo estoy cansado. Y entonces uno se da cuenta, hermano, que físicamente, aunque uno esté cansado, la escritura en Isaías 35, puede ir conmigo, para que tú entiendas. En Isaías 35, en el versículo del 3 en adelante, hay un deseo del Señor que nos dice, y de verdad apliquémoslos a nuestra vida, a nuestra comunidad. Dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, y he aquí que vuestro Dios viene con retribución de pago. Es decir, Dios tiene control de todo. No te rinda. No te rinda. Y luego va hablando en los otros versículos, en el 8, cuando habla, dice, y habrá allí calzada y camino, será llamado camino de santidad. Dice la escritura, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Oye, fíjate, no te está diciendo,
tú tienes que tener un coeficiente de inteligencia muy grande para tú tener una relación con Dios. No te está diciendo eso. Lo que está diciéndote, hay un compromiso de parte de nosotros como comunidad, de aquel que está caído, hermano, no darle una patada para que decirle, ve, termina de caerte, sino de levantarlo. Pero también está diciendo ahí que aún tú estás aquí y es mejor que esté aquí, porque aunque tenga poco conocimiento, Dios va a permitir que tú no te extravíes, porque lo dice su palabra, que por torpe que sea, algo se le va a quedar. Y ese algo es ese alimento de la palabra de Dios. Y ese algo es restaurar la relación con nuestro Dios. Pero hermanos, nosotros que vemos que también en Isaías 40, el versículo 29, dice la escritura que Él da esfuerzo al cansado y Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Pero qué interesante. Yo no sé si tú te sientes así, que hay personas que dicen, yo tengo un cansancio, pero en la noche yo no puedo dormir. Yo tengo un cansancio, pero es que yo quiero resolver ese problema. Y resulta que el problema no está en tus manos resolverlo. El problema está en las manos de Dios. No es en tus manos que está. Pero nosotros vemos que, hermanos, estaban remando, estaban agotadísimos. El viento le era contrario. Y era la cuarta vigilia de la noche, que era entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Y yo no sé si tú, cuando tú estás en tu prueba, cuando tú estás en tu proceso difícil, y a veces ¿qué hace? El cuerpo se espanta y tú te levantas, hoy déjame ver, o a veces en una nightmare uno dice, ay, pero tuve esa pesadilla tan difícil. Y tú intentas y dices, wow, pero siento que el corazón me está latiendo un poquito más fuerte. Y viene la ansiedad y dice, wow, creo que voy a tener que llamar a un 911. Ay, sí, y ahí viene el pánico, el ataque pánico, eso llega. Pero ese ataque pánico es producto de algo que tú no le has puesto en la mano de Dios. Ese ataque pánico, esas inseguridades vienen porque tú y yo creemos que nosotros somos, que vamos a resolver un problema que solo está en las manos de Dios. Ellos tenían quizás sus manos ya desbaratadas, pero entonces, ¿qué dice la escritura? Que a pesar de que era en la madrugada, de que era en la noche, dice, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Fíjate que eso es un milagro grandísimo. ¿Cómo? Tú no tienes que buscarle explicación. Si la Biblia me dice a mí que Jesús caminó sobre el mar, yo lo veo a Jesús caminando. No importa que las olas sean grandes, no importa que esté en el centro del mar, pero lo veo a Él caminando encima de ese problema que ya tú y yo no podemos. Pero Él está por encima de ese problema. Él tiene la real solución y llegará en una hora de crisis y llegará en 5 años que tú tienes con ese problema y el problema en sí sigue ahí y sigue ahí. Lo que te voy a decir es que Él llega y Él llega a tiempo, porque Él llegó. Pero cuando Él llegó y que caminó sobre el mar, ¿qué fue lo que ellos pensaron? ¿Qué pensaron ellos que era Jesús? Ahora la verdad es que usted sabe lo que es un fantasma. El fantasma es algo utópico. El fantasma es alguna quimera. El fantasma es que alguien te dice, mira, en la noche aquí sale un fantasma, y la gente en su idea, en su mente, sí puede hasta, si se lo propone, puede hasta verlo, puede verlo los fantasmas, pero en realidad científicamente no se ha comprobado que existe algo que se llama fantasma. Yo no creo que científicamente se ha comprobado que hay fantasmas.
Y muchas veces que nosotros vemos, hermanos, cuando tú crees entonces que ellos, en vez de reconocer a Jesús, lo que ven es un fantasma, ¿qué fue lo que le provocó la presencia de Cristo ahí? Fue miedo. Y hermanos, en esta tarde yo te voy a decir que Dios no quiere miedo. Dios quiere que tú entiendas que por encima del problema Él está contigo. El Señor le dijo: hey, dejen de turbarse, dejen de gritar, tengan ánimo, yo soy. Le dijo: no teman. Y subió a ellos en la barca, yo me imagino uno por uno. Y se calmó el viento y se asombraron en gran manera y se maravillaron. Pero yo te voy a decir algo. Pero podemos decir que el cansancio que tiene el creyente justifica el vivir, diríamos, apático con nuestra vida espiritual. Es decir, yo estoy cansada y como yo estoy cansada, yo me rindo, yo no tengo tiempo para servirle a Dios. No puede ser eso. Te voy a decir algo. Si tú analizas cuando Gedeón fue a pelear, él tenía un gran grupo. Y ¿sabe qué dice la Biblia? Tenía más de 22,000 y tuvo que reducirlo. ¿Y sabe por qué lo redujo? Porque el Señor dijo: mira, si tú le ganas a los madianitas con 22,000 personas, van ellos a creer que la obra que hicieron, la hicieron por ellos mismos. Ellos se van a tomar su gloria. Y el Señor le dijo: velo colocando hasta reducirlo. Y para la gloria y honra de Dios, los madianitas, hermanos, ellos lograron tener una gran victoria. ¿Pero con cuánto? Con 300. ¿Y por qué? Porque muchas veces buscamos los abultados, buscamos lo grande, buscamos lo que se vea, buscamos la apariencia. Y el Señor se glorificó con un pueblo que usted lo puede buscar, que dice que ellos estaban cansados. Y yo me pregunto, ¿pero cómo? Ellos estaban cansados y aún cansados, ellos obtuvieron la victoria. Óyeme, ¿cómo la tuvieron? Creyéndole a Dios. Y a pesar de su cansancio, siguieron sirviéndole al Señor. Pero también vemos a Jesús cuando fue y se reunió en ese pozo con la mujer samaritana. Óyeme, el Señor tenía sed y también tenían hambre. Y Él le dijo a los discípulos: se fueron a comprar comida. ¿Pero por qué se fueron a comprar comida? Porque también ellos dice la Biblia que Jesús estaba cansado, ellos estaban cansados y hambrientos. La pregunta que yo me hago y que me hice a mí misma en esta mañana: pero Jesús pudo haber dicho: yo no voy a ver a esta mujer porque yo estoy muy cansado. ¿Y qué pasó? A esa mujer Dios le reveló a través de Jesucristo, le dijo: mira, te voy a decir algo que yo ando buscando. El Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces te dan una estrategia. Cuando tú lees a Mateo capítulo 14, después que ellos vieron que era Jesús, la Escritura dice que ellos le adoraron al Señor. Ellos le adoraron al Señor. Pero a mí me llama tanto la atención, no por los asustados que estaban, no por los temerosos y los agotados, sino, hermano, que a mí me llama mucho la atención. Y como que a veces uno dice: wow, pero ¿cómo es que ahora Él dice que todo estaba en el corazón de ellos? Que la dureza del corazón. En el versículo 52 dice: oye, ellos no entendieron, porque aún sus corazones estaban endurecidos. Yo quiero que incline tu rostro y pensemos en la conclusión de este mensaje. Que a pesar del miedo, a pesar del cansancio físico, el cansancio que tienes hoy, el cansancio no justifica que tú y yo tengamos una apatía espiritual. El cansancio físico, el Señor sabe muy bien cuando tú y yo tenemos que descansar. Él quiere que tú y yo descansemos. Pero Él
Mira, él se fue al desierto y se fue a ayunar. Él se fue y aún pudo resistir toda la tentación del diablo. Yo no sé cuáles son las tentaciones que el enemigo ahí te está tocando para que tú venga y caiga en el pecado. Pero la palabra de Dios te dice en esta mañana, dice en Santiago, dice que resistid al diablo y de vosotros huirá. Nosotros en esta mañana levantamos esa bandera aris y decimos: Señor, necesitamos confiar en ti en medio de las adversidades. Necesitamos entender que tenemos que perseverar. Y hoy el Señor nos dice a esos débiles que tú y yo tenemos que levantarlo. Y hoy el Señor nos dice que no importa que seamos pocos, el Señor quiere que tú y yo nos ejercitemos. Que así como el médico le dice a la persona: mira, vete al gimnasio, tiene que tener una dieta si quiere durar algunos años de vida. En término espiritual, ¿cuál es tu dieta? Dime cuál es tu ejercicio. Por eso la palabra de Dios dice que la oración es un ejercicio de humillación grande. En la disciplina espiritual, el ayuno, el estudio de la palabra, la comunión los unos a los otros. Podemos nosotros en esta mañana, en esta tarde, decirle al Señor: ayúdame, oh Dios. Quita de mí todo este estilo de preocupación. Quita de mí todas estas cargas. Y hoy colocamos en tus manos nuestra carencia. Él la alimentó. Hoy tenemos carencia, pero hoy también el Señor quiere en esta mañana decirnos que no solamente Él es el proveedor, sino que Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad para, si tú en estos momentos te encuentras en una tormenta y no haya cómo salir, tú quizás dirás: yo no lo veo a Jesús, pero el Señor te está mirando. Mírate a ti mismo, pero mira a Jesús en esa altura, y desde el cielo Él te está mirando. Y la palabra de Dios dice que Él está intercediendo por ti al Padre. Señor, ayúdanos a entender que a pesar del cansancio físico, el cansancio del estrés, los afanes de la vida, la cotidianidad, eso no nos da permiso a nosotros para no cumplir y ser responsable contigo. Padre de la gloria, permítenos, Señor Jehová Dios mío, quita todo cansancio, quita todo agotamiento físico, espiritual, mental, y permite que esta tu palabra quede, Señor Jehová Dios mío, en nuestros corazones, y que pueda dar fruto al 100, al 80, al 60, al 30%. Bendice este pueblo con una actitud de consagrarnos más a ti. Bendice este pueblo que aunque esté en el desierto, que aunque esté en momentos donde se sienta solo, que puedas tú, Señor, manifestar el poder que tiene para ese problema, Señor, resolverlo y sacarlo, Jehová Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, que puedan ver la luz tuya para que puedan irradiar en este mundo de tinieblas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ponerse de pie.